RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos conectados desde el Cusco con el doctor Fausto Salinas, abogado y analista político. Doctor Salinas, muy buenas tardes. Gracias por este contacto con Enlace Regional. ¿Cómo está, Lizardo? Mucho gusto de estar nuevamente con toda la teleaudiencia, todos las personas que siguen vuestra señal. Muchas gracias, doctor. Bien, para analizar esta situación que ahonda más esta crisis política que estamos viviendo ya desde muchos meses atrás y que perjudica a todos los peruanos, hay que decirlo así claramente. Ahora más aún con estas últimas declaraciones que ya se ha conocido a través de los medios de comunicación hechas por la empresaria Karen López en su aspiración para ser colaboradora eficaz, en donde compromete al presidente de la República en actos de corrupción. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bueno, fíjese usted, lo que se ha conocido en el fin de semana, lo que hace es confirmar lo que muchos habíamos advertido muchos meses atrás. Hay lamentablemente un problema serio de corrupción generalizado en todo el aparato político del país. Esto impregna a la izquierda, a la derecha, al centro, a los partidos regionales, a los partidos nacionales, a todos, de manera que haber permitido que un grupo político que se atribuya la condición moral o la superioridad moral sobre el otro era un grave error. El problema de la corrupción es un problema que cruza a toda nuestra sociedad, que cruza desde la política, la academia, los estamentos profesionales, a todo orden de cosas. Entonces, es un tema que debemos enfrentarlo con seriedad y no hacer bandera política de eso. Lo único que ha sucedido ahora es que se ha demostrado de que quienes han, disculpe la expresión, pero creo que la van a entender muy bien en el campo donde llega esta señal, quienes han cacareado tanto la prédica anticorrupción son tan corruptos como todos los demás. Entonces creo que lo que ahora cabe es activar los mecanismos constitucionales para sanear la política y tratar de buscar una salida ordenada dentro del marco de las normas constitucionales peruanas. ¿Y cuál serían esos pasos, esa salida, doctor? Bueno, el primer paso que debiera darse, creo yo, y el más digno, que corresponde a la altura de la gravedad de los hechos, porque que el señor Pedro Castillo se ha reunido con la señora Karen López a escondidas, sin agenda, de manera nocturna, es un hecho que ya no se puede esconder. Que como consecuencia de esa reunión han habido millonarios contratos a personas sin ninguna calificación para recibirlos, también es una realidad. También es una realidad que el secretario del presidente ha sido encontrado con una cantidad de dinero que solamente es equiparable a las cantidades de dinero que se encontraban a los ministros de la señora Cristina Kirchner en su gobierno, donde había dinero en bolsas de basura en los despachos ministeriales. Entonces, ya tenemos evidencias que deberían llevar a una salida digna, que es la de la renuncia. El presidente debería renunciar, enfrentar el juicio y aclarar por qué hizo todas estas cosas y liberar a su partido y a la opción política que ha ganado, porque los que han ganado esta elección por muy escaso margen, pero son los sectores de izquierda. Y hay un sector del país que siente que tiene el derecho de haber llegado al gobierno. Entonces, si el presidente es coherente con sus ideas de izquierda, lo que debería hacer es renunciar, facilitar la sucesión y que la señora Dina Boluarte enarbole esas banderas políticas de la izquierda y con esas banderas inicie su tarea gubernamental de manera seria. Para su, si opinión, no para su opinión, doctor, disculpe, ¿no tendría que también renunciar Dina Boluarte? Mire, de momento las incriminaciones más groseras, más serias, más fuertes son contra el señor Castillo. Entonces, a la señora Dina Boluarte hay algunas otras incriminaciones, pero creo que en la medida en que estas no tienen la entidad y la magnitud contra el presidente, podría darse y tolerarse una continuidad de parte de él. Si esta situación no se da, que parece que no se va a dar, porque la política es tan seductora que quienes la ejercen no van a querer renunciar a ella, hay dos mecanismos ya en discusión en el Congreso. Uno es
el de la vacancia por la incapacidad moral, artículo 113, inciso 2 de la Constitución, y el otro es un debate sobre la traición a la patria, originado por el alegre, artero y descabellado ofrecimiento del señor Pedro Castillo de regalar parte del territorio peruano a Bolivia. Entonces, por ahí pueden salir algunos de los mecanismos. Pero para esto se necesita la voluntad política del Congreso. Si el Congreso no toma la decisión política de activar estos mecanismos, vamos a continuar en esto. Ahora, lo que esta crisis ha mostrado, y con esto termino el razonamiento, estimado amigo, es que ya se ha sabido por qué Acción Popular ha sostenido este gobierno. 5 de sus miembros han sido sindicados de tener premios específicos, directos y concretos por participar, entre comillas, en la llamada gobernabilidad. Entonces creo yo que los otros sectores de Acción Popular deberían tomar distancia de esos sectores y participar en un proceso político de salida del señor Pedro Castillo lo más pronto posible, porque el país, en medio de tanta crisis política, se está deteriorando. ¿A cuál se apuntaría más? ¿Cuál sería más factible, la vacancia o la renuncia del presidente, doctor? La renuncia es muy sencilla, necesita 8 letras, pero lamentablemente el poder es tan seductor que no la van a hacer. Respecto del tema de la vacancia, creo yo que es el camino, porque ya la vacancia ha sido interpretada en más de una ocasión. Se interpretó primero con el señor Alberto Fujimori al no aceptar su renuncia. El año 2000 no se le aceptó la renuncia enviada por FAC y se le dijo: se te vaca por incapacidad moral, por hechos delictivos que en ese momento no tenían ni parecido con la magnitud de los que tienen ahora los hechos del señor Castillo. Es verdad que después muchos hechos de corrupción del fujimorismo fueron también muy grandes, pero en ese momento de la renuncia eran de menor magnitud. Entonces la vacancia debería darse, y ahí el Congreso tendría que tomar la posición que corresponde y no la complicidad que hasta el momento se ha visto en los sectores del centro, ¿no? Acción Popular, Alianza por el Progreso y Somos Perú, que entiendo tienen que cuidar los intereses de sus gobiernos regionales, en los que ellos manejan y participan, y tienen una buena relación presupuestaria con el gobierno central, con el MEF, ¿no? Pero creo que hay valores, hay características morales que la política exige, que antes deberían cumplirse, más allá de esos intereses crematísticos que ciertos sectores políticos tienen que dar. Ahora, doctor, ante esta situación que se está viviendo y que cuando escuchábamos y esperábamos este mensaje de la Nación, pensábamos que el presidente iba a hacer un descarte más profundo, ¿no?, de esta situación, de estas acusaciones, y creo que ha sido el mensaje más corto que hemos escuchado a nivel presidencial. Y queda esta duda, ¿no?, porque el presidente sigue con estas actitudes de diciendo que es un complot, incluso está incluyendo al Ministerio Público. Ayer lo ha rechazado la propia fiscal de la Nación, la señora Zoraida. Entonces, el presidente de la República no tiene en claro de poner mediante sus mensajes, mediante sus diálogos o quizás en unas entrevistas que vaya a dar a los medios de comunicación un deslinde claro, porque escuchamos a su abogado, al doctor, y más ellos se centran en la infiltración que ha habido de estas denuncias por parte del Ministerio Público, pero no van al fondo. Bueno, la virtud que tiene nuestro país aún es que vivimos en un escenario de libertad de expresión. Y la prensa pone a la luz pública todo lo que los políticos, los poderosos, quieren esconder. Que esto haya trascendido a la prensa no desaparece el hecho de que hay acusaciones concretas y concesiones concretamente otorgadas a personas sin ninguna calificación luego de la intermediación de esta señora. Los ilícitos hieden, apestan y son evidentes. Si alguno los quiere disimular, los quiere escamotear, los quiere esconder, allá ellos. Pero la prensa libre, los ciudadanos libres, los que queremos un país decente, obviamente ya hemos advertido esta situación. Que el presidente no se dé cuenta o no se quiera dar cuenta, eso ya es una característica de él, es una característica del grupo político que con tremendo cinismo ejerce el gobierno de nuestro país con un propósito establecido, que es tomar el poder,
beneficiarse de él y sin resolver ninguno de los problemas del país. Entonces, yo creo que aquí el rol es de la opinión pública, de la prensa, de la ciudadanía organizada, para ejercer la presión necesaria a fin de que los sectores medios que siguen pactando con el presidente, como el señor Acuña, que pacta por beneficios, sabe Dios de qué tipo, los señores de Somos Perú, que también pactan con el gobierno, los señores de Podemos, que también le dan sostenibilidad, y los señores de Acción Popular hagan una reivindicación de los valores democráticos y busquen la salida junto a los sectores de derecha que siempre han tenido una posición clara en contra del presidente Castillo y de las irregularidades absurdas que viene cometiendo hasta la fecha. Y por ello pues ya vamos comprendiendo, ¿no?, esas actitudes de este gobierno de desprestigiar constantemente a los medios de comunicación, meter a todos en un mismo saco, diciendo prensa mermelera, para que poco a poco dando una línea que la gente pues tenga desconfianza de lo que puede comunicar un medio de comunicación. Ahora, doctor, ¿cuál es su apreciación? Porque escuchamos también al presidente de la República, Pedro Castillo, esta apelación, esta mención que ha hecho a la Carta Democrática de la OEA para dar tranquilidad, dice, y respetar el mandato popular. Argumenta que nuevamente se asoma la vacancia presidencial, ya lo hemos nosotros abordado, o el golpe. ¿Usted cree, doctor, que este mecanismo podría ser aceptado por la OEA o considerado que podría existir hechos de corrupción en curso? Bueno, ese es un mecanismo que no está pensado para socapar ni apañar a presidentes corruptos. La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo para que cuando algún militar, algún grupo político, desconociendo los procedimientos constitucionales, desconociendo las salidas institucionales que tiene un país, toma el poder por la fuerza y depone a un presidente legítimamente elegido. Este escenario no tiene nada que ver con el que estamos discutiendo. Aquí tenemos un presidente respecto al cual existen evidencias gravísimas de incapacidad permanente en el ámbito moral, en el ámbito intelectual, en el ámbito cognitivo y en el ámbito gubernativo. Y existen evidencias concretas de que ha participado en actos concretos de cohecho, corrupción y de mal uso de los recursos públicos. La solución a eso está en nuestra Constitución. Frente a eso, la Carta Democrática Interamericana no tiene nada que hacer. El sistema interamericano está para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, no para proteger a políticos avivatos que llegan al poder. Ahora, finalmente, doctor Salinas, ¿cómo queda esta situación que se va a debatir, se va a ver hoy, incluso en el Congreso de la República? Seguramente ya están las reuniones para ver diversos temas, entre ellos la vacancia, ante la presentación que ya se va a dar también en el Pleno para pedir el voto de confianza el 8 de marzo. Bueno, son dos procesos paralelos. Creo yo de que el proceso de vacancia o el proceso de acusación constitucional tienen que seguir su curso, se tienen que reunir los votos, va a tener ahí 1, 2, 3 semanas en que se reúnen los votos necesarios, se presenta la acusación, se le corre traslado al presidente para que formule sus descargos, para que él se presente ante el Congreso con sus abogados, haga el descargo correspondiente, y esto va a seguir, como decimos los abogados, por un trámite, por una riel, por una vía. En paralelo, hay una necesidad de otorgar la confianza al gabinete del señor, del presidente del Consejo de Ministros. Eso está programado para el día 8. Entonces, esto tendrá, imagino, que respetarse la agenda y se decidirá si se le da o no se le da la confianza. Lo que yo ahí recomendaría, no desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista político, es que el Congreso le otorgue la confianza, porque el papel que está siguiendo el gobierno de provocar con ministros que no reúnen las calidades, con ministros abiertamente confrontacionales, es para lograr que el Congreso utilice el mecanismo de la negatoria de confianza por una vez y así ya no tenga la capacidad de volverla a utilizar. Entonces yo creo que se le debería dar la confianza y acto seguido, por ejemplo, se debería interpelar al ministro de Transportes, que es el primero que está comprometido en esto, y también al propio ministro de Justicia. Pero hay un tema más que es muy delicado, que creo yo que hay que llamar la atención. Es lamentable la posición que ha tenido el gobierno peruano y la Cancillería con ese comunicado que ha emitido
respecto de una invasión tan impune como la que ha hecho Rusia contra la República de Ucrania. Es lamentable que el canciller de la República, un reconocido maestro del derecho constitucional, a quien tuve el honor de tener en mis exámenes de grado como bachiller y abogado, y que ha defendido los derechos fundamentales, la libre determinación de los pueblos, la democracia, como presidente del Tribunal Constitucional, haya emitido un comunicado que parece un horóscopo, que no condena nada y no pone una posición de principio. La invasión rusa a Ucrania debe ser condenada y es un acto criminal respecto del cual el Perú no debería quedarse callado, por más de que el eje del ALBA, el señor Maduro, el señor Lula, estén ordenando que no se condene porque Rusia es su aliado. Creo que la posición de principio de nuestra Cancillería ha dejado mucho que desear, y si el doctor Landa no está en la capacidad o no le permiten hacer una declaración, yo creo que también él debería evaluar seriamente su renuncia para dejar a salvo sus reconocidas credenciales democráticas. Y lo hemos escuchado también al presidente de la República, en este caso bélico entre Rusia y Ucrania, en un acto público, no deslindar precisamente, sino invocar al diálogo, pero no firme en su rechazo a esta invasión. Bueno, es que es clarísimo. Rusia es aliado directo, concreto y específico de Venezuela, de Cuba, porque los une el anti-norteamericanismo. Ellos en Cuba y en Venezuela son de origen más bien comunista, marxista. Putin es un tipo en otra línea ideológica, pero a ambos los une su posición anti-norteamericana, y es penoso que el Perú y que nuestra Cancillería no haya tenido la posición de principio que siempre tuvo. Ese es el problema de haber contaminado políticamente la Cancillería. La Cancillería debió estar en manos de un diplomático de carrera que haga conocer la posición de Torre Tagle. Una invasión de este tipo, donde mueren civiles agredidos por un país que decide invadir a otro porque simplemente se le ocurre invadir para recuperar sus fronteras de hace 200 años, es un país que merece la condena, y un Estado como el Perú debiera hacerlo. Eso es un tema muy serio, por lo cual el Congreso, pasadas estas escaramuzas, debería citar al doctor Landa a que esclarezca el tema, y si es el caso, debería censurarlo si es que él no renuncia. Bien, muchas gracias, doctor Fausto Salinas, por esta apreciación, por este análisis que ha compartido con nuestros oyentes y televidentes aquí en Enlace Regional, y le agradecemos su participación. RCR, la red que comunica y une al Perú.